dentro del texto, referencias al final y al calce. Esta es la sesión 2 relacionada con citas y referencias. El objetivo, recuerden, de este programa es fortalecer la investigación fiscal. Y pues vamos a empezar. Gracias, saludos Alfonso, gracias César. Muy buenas tardes Héctor, María Lolis, muy buenas tardes. Pues vamos iniciando. Antonio, Silvia, Fernando, muy buenas tardes a todos ustedes. Aquí saludándolos. Espero que me escuchen bien. Si no me escuchan bien, me avisan, por favor. Poder mejorar mi micrófono. Bueno, iniciamos nuestra sesión y empezamos. Primero que nada, como en todas las sesiones, pues hacemos un recordatorio de la sesión previa. Y es importante porque en esta sesión, pues vemos lo que es el antecedente de este material. Primero que nada, recuerden que estamos viendo el marco teórico, fundamentos, el marco teórico, los aspectos de fondo y los aspectos de forma. En este punto, dentro del marco teórico, los aspectos de forma, estamos viendo el manual APA, con el sistema de citas, sus características, autor, fecha, sin iniciales. Esto significa que en las citas nosotros vamos a tomar en cuenta la referencia básica del apellido del autor y la fecha. Espero que lo que me estén escuchando hayan pues revisado el material previo en donde estamos viendo precisamente cómo citar. Cuando utilizamos las citas estamos dando reconocimiento a los autores que estamos leyendo. Y entonces, ¿cómo le damos reconocimiento dentro del texto? Le estamos dando reconocimiento con el apellido del autor y con la fecha de publicación. Esa es la base de la cita dentro del texto. Es la principal. Ahora, de esto, el manual APA nos da normas, nos da reglitas para ver cómo hacer y qué no hacer dentro de las referencias y dentro de las citas dentro del texto. Entonces, aquí vemos que sin iniciales. Esto significa que nada más ponemos el apellido del autor. Apellido paterno, en el caso de, por ejemplo, el idioma inglés, apellido paterno y materno, en el caso de los autores en español, siempre y cuando los autores así hagan referencia en sus documentos, sino únicamente el apellido del autor, el apellido paterno. Sin iniciales, eso significa que no tenemos las iniciales de los nombres. Bien, espero que esta aclaración sea para beneficio de todos. En cuanto hay que cuidar siempre en las citas la ortografía del apellido del autor. Tiene que coincidir la fecha con las referencias. Autor, fecha con las referencias. Recuerden que las referencias estamos hablando del aspecto o del listado de todo lo que nosotros leímos para hacer nuestra investigación. Únicamente lo que tomamos en cuenta, no nada más listar bibliografía, sino lo que tomamos en cuenta dentro del texto lo tenemos que agregar en las referencias. Bien, el siguiente punto es que el manual APA, en su sistema de citas, sus características son que solamente, como les acabo de mencionar, trabajos leídos, lo que hayamos leído cada uno de nosotros si somos los autores del documento, las fuentes primarias de preferencia. Hay que citar fuentes para documentos, fechas, hechos y cifras, perdón. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos diciendo o anotando a lo mejor una fórmula, a lo mejor estamos anotando fechas de un hecho específico, entonces necesitamos forzosamente citar de dónde lo estamos tomando, qué autor estamos leyendo. A eso se refiere esta aclaración. Otra de las características es que nosotros, cuando estamos redactando un documento y estamos leyendo a otros autores, parafraseamos, es decir, nosotros decimos con nuestras propias palabras lo que interpretamos del autor que estamos leyendo. Cuando hacemos esto, con el sistema de citas del manual, tenemos que hacer nuevamente, dar información de a quién estamos leyendo, el autor y la fecha en que el documento fue publicado. Es importante entonces citar también
directamente, en citas directas, lo que conocemos también como citas textuales, hay que establecer las citas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo recordatorio. Esto lo vimos en la sesión número 7. Bien, continuamos. Cuando estamos utilizando tablas, figuras, fórmulas o pasajes de algún texto, tenemos que ocupar también la cita. Si estamos adaptando, no importa que estemos adaptando las tablas, tenemos que referenciar al autor el que leímos. Todo esto es importante porque son elementos de prueba. Otro punto, dentro de las citas del texto, use el nivel apropiado de las citas y evitar plagio y el autoplagio. Cuando cometemos plagio, por ejemplo, cuando no reconocemos, estamos copiando una cita directa del autor que estamos leyendo y no le damos reconocimiento al autor, eso es un plagio. Que por ejemplo, que es muy común que nosotros hacemos, que para poder leer después, tomamos de un documento, lo copiamos tal cual, lo ponemos en nuestro documento y tal como está, así lo pasamos y se nos olvidó citar el apellido del autor y la fecha en que lo localizamos. Eso es cometer plagio. El autoplagio es hacia nosotros mismos, que quiere decir que nosotros tomamos de nuestros documentos párrafos, secciones, dependiendo de lo que estemos haciendo, y lo tomamos como si fuera el original en ese momento. Entonces hay que evitar esto y hay que citar también. En cuanto a nosotros, que nosotros estemos utilizando nuestros propios trabajos, es importante que evitemos en lo posible citarlos por completo, salvo que se trate de una obra en la que estemos haciendo una revisión para una segunda edición o una tercera edición, que ahí las modificaciones son por ediciones, ¿sí? Pero si no, si estamos haciendo un documento donde estamos tomando párrafos completos, hasta por hojas, es importante que esto lo evitemos y tratemos de hacer, pues, esquemas, tratemos de hacer cuadros sinópticos, mapas conceptuales, para evitar la copia completa, ¿ok? Y siempre citando. Y es importante recordar que en la cita dentro del texto se debe utilizar el formato autor, fecha. Esa es la base. Hay que cuidar que cada trabajo citado aparezca en las referencias, en el texto y al final del texto, como cita dentro del texto y como referencia al final del texto. Debe ser congruente cada una de las citas y esto lo tenemos que cuidar en la medida en que vayamos integrando nuestra información. Hay que ir cuidando que si estamos citando dentro del texto, inmediatamente hagamos la referencia al final del texto para que no se tenga problemas después de localización de información, porque esto puede ser catalogado, si hay alguna omisión, puede ser catalogado como un plagio, ¿ok? Es importante entonces ir cuidando que nuestras citas dentro de nuestro documento, en nuestra redacción, estén definidas al final en las referencias del texto. En cuanto a las citas directas que les mencionaba a ustedes, que son las citas textuales, es importante que veamos que hay varias citas que tienen número de página. En esta 7ª edición han cambiado un poquito las reglas de cómo presentar el número de página. Cuando solamente se cita y se toma el documento de una sola página, se utiliza la letra P en minúscula con punto. Cuando son varias páginas y son consecutivas, se utilizan la doble P. Cuando son varias páginas pero son intercaladas, se utiliza la palabra PAGS. Esta palabra abreviada de páginas es la que se utilizaba en la 6ª edición. Actualmente solamente se utiliza cuando son páginas intercaladas, lo que tomamos de nuestra lectura para poder hacer nuestra cita. Es importante que esta aclaración la tomen en cuenta para cuando veamos cómo se ponen los números de página en nuestras citas. También hay que tomar en cuenta que hay documentos que no tienen número de página. Entonces se toma en cuenta el título
o el